En esa gracia con que el Padre nos ha agraciado en su Hijo amado, tenemos la redención por su sangre para la remisión de los pecados. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, en el cual, o sea, estamos hablando de que el Padre nos ha predestinado en Cristo para ser alabanza de la gloria de su gracia. Y a continuación dice San Pablo, en el cual, o sea, en Cristo mediador, formando con Él un solo cuerpo, nosotros los miembros, Él la cabeza, en el cual tenemos la redención. La redención es la libertad. Redimir significa volver a comprar lo que, habiendo sido mío, ha pasado a ser posesión de otro propietario. Nosotros, como criaturas de Dios e hijos suyos, hemos prevaricado, nos hemos prostituido, pasando al dominio de Satanás. Y entonces Cristo nos ha recomprado. Había un objeto de valor en mi familia que me correspondía a mí por herencia, un mueble, un cuadro de un autor famoso, una casa, y llega un anticuario o un negociante o un especulador y compra esa obra de arte o esa vivienda. Y yo quiero recuperarla porque mi padre había destinado que fuera para mí, había dispuesto que fuera para mí. Pero cuando yo quiero recomprarla, aquel en cuyo poder está la obra de arte o la casa me dice, bueno, pues tienes que darme 10.000 millones de euros, porque si no, no te la vendo. Y yo no tengo esa cantidad. Cristo quiere recomprarme y tiene la cantidad de las cantidades para hacerlo. Tiene el precio infinito de su sangre y me recompra, me redime. Eso significa que Cristo sea mi redentor, no solo que sea mi salvador, porque se ha tirado al agua cuando yo me estaba ahogando, o porque me ha sacado de un incendio. Eso no te cuesta nada, pones en peligro tu vida, pero no la pierdes. Pero la redención que ha hecho Cristo es perder su vida pagando el precio infinito de su sangre para que yo volviese a pasar a su propiedad. Por eso decimos que en Él está la misericordia y la redención copiosa, porque es una redención superabundante, sin límites, sin fronteras, sin tapujos. Dice San Jerónimo, no podemos abrir las manos encadenadas, ni levantar los ojos si antes no viene un Redentor. Y eso ha hecho Cristo, venir como Redentor para que nosotros abramos nuestras manos y levantemos nuestros ojos. En Él tenemos la redención por su sangre. Miren, en el Antiguo Testamento, como en toda la cultura hebrea, en la mentalidad judía,
La sangre es sello de una alianza. Una alianza no es completamente creíble si no está rubricada con sangre. Y nosotros incluso a veces decimos, esto te lo firmaría con mi sangre, porque es el colmo de la garantía de algo. Porque para un judío la sangre es la vida, y dar la sangre es dar la vida. Esto, hijas mías, lo vemos cada día en la Santa Misa, pero como estamos acostumbrados no nos enteramos. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna. Las alianzas del Antiguo Testamento que Dios hacía con su pueblo y que quedaban rubricadas con la sangre de corderos o de machos cabríos, de animales, de reses, esas alianzas quedan atrás. Et antiquum documentum novo cedat ritui, dice Santo Tomás de Aquino en el Tantum Ergo, que el antiguo documento dé paso al nuevo rito. Esta es la sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por vosotros y por los muchos para la remisión de los pecados. Qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, la misma expresión que usa aquí San Pablo. En él tenemos la redención por su sangre para la remisión de los pecados. O sea, este versículo de San Pablo a los Efesios es lo que nosotros celebramos cada día en la Santa Misa, cuando arrodillados y temblando escuchamos esas palabras que el sacerdote pronuncia prestándole su voz a Jesucristo. Y después alza el cáliz ante la asamblea. Con ese cáliz que alza el sacerdote, el Padre está diciendo, vuelvo a firmar mi alianza con vosotros. Sois pecadores, me falláis, me defraudáis, frustráis mis planes, incumplís mis promesas, no confiáis en mí, no os aprovecháis de la gracia de mi Hijo. Pero como Él vuelve a entregarse renovando su oblación del Calvario hecha una vez para siempre, pero que no termina nunca porque en el santo sacrificio de la misa se prolonga hasta la consumación de los siglos, ante la entrega de mi Hijo, vuelvo a renovar su alianza, como Él os acaba de decir, mi alianza con vosotros. Este es el cáliz de la sangre de la alianza nueva y eterna. La sangre es sello de la alianza entre Dios e Israel, porque era instrumento de purificación y expiación. Y la sangre de Cristo también, más y mejor, expía y purifica nuestras culpas y se convierte en instrumento de alianza con Dios. La sangre de Cristo es la vida toda de Jesús, ofrecida como sacrificio. Vale tanto decir, te daría toda mi sangre, como decir, te daría toda mi vida. Porque la sangre es la vida. Si nos quedamos sin sangre, pues nos quedamos sin vida. En cuanto perdemos sangre, de esos 7 litros de sangre que hay en el cuerpo de toda persona, pues como tengamos menos de esos 7 litros, en cuanto falta medio litro, ya te entra una anemia que te mueres, porque la sangre es la vida. Para la remisión de los pecados. O sea, primero, redención. Segundo, perdón. Dice Orígenes, lo primero que hace falta, Orígenes, como saben, es un padre de la Iglesia,
Lo primero que hace falta es que hayamos sido redimidos y no estemos sometidos al que nos hizo cautivos y nos esclavizó. Para que así, habiendo sido liberados y arrancados de sus manos, podamos alcanzar con provecho el perdón de los pecados y, curados de las heridas del pecado, obrar con piedad. Fíjese cómo lo dice atrevidamente San Juan Crisóstomo. ¡Qué grande es la extravagancia del Padre!, dice San Juan Crisóstomo. ¡Qué raro es el Padre! ¡Qué extraño! ¡Qué grande es la extravagancia del Padre! Porque entregó al amado en favor de los que lo odian. ¡Cuánto nos honra! Si cuando lo odiábamos y éramos enemigos, nos entregó a su amado, ¿qué no hará en adelante cuando nos reconciliemos con el amado por la gracia? Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dice la Vulgata: secundum divitias gratiae eius, qua superabundavit in nobis, in omni sapientia et prudentia notum facens nobis, mysterium voluntatis sue, secundum beneplacitum eius. ¿Qué quiere decir? Según las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría y prudencia, fue conocido, fue revelado a nosotros el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Es otra manera, o en otro orden, de cómo lo rezamos nosotros. Secundum divitias gratiae eius, según las riquezas de su gracia. En nuestra traducción pone al mismo nivel el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Pero lo que San Pablo dice es: según ese tesoro de su gracia que sobreabundó en nosotros con toda sabiduría y prudencia. O sea, la sabiduría y prudencia del Padre nos desveló las riquezas de la gracia del Hijo. Fue todo un derroche, porque dice otro padre de la Iglesia, Mario Victorino: he aquí toda la sabiduría y prudencia, conocer a Cristo y a través de Él a Dios. El resto de la sabiduría sin Cristo es sabiduría inútil, y cualquier otra prudencia es miserable. Así, quien conoce a Cristo, recibe a Cristo, y con Cristo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le hace hijo de adopción. Aquí está toda la sabiduría. Fuera de esto no hay sabiduría. Por eso dice San Pablo: nunca entre vosotros me preciere saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. El mensaje de la cruz es necedad para los gentiles, locura para los griegos, pero para nosotros fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El tesoro de su sabiduría y prudencia,
¿Cuál es la sabiduría? Saber a qué sabe Dios, conocer a Jesucristo y la comunión con sus pasiones. Esa es la verdadera sabiduría. ¿Cuál es la verdadera prudencia? Hacer en cada momento lo que hay que hacer, gobernada mi entendimiento y mi voluntad por el Espíritu Santo. Entonces, hijas mías, ¿cuál es la sabiduría? No ideas raras. La sabiduría es mirar a Jesucristo, que tuvo 30 años siendo la sabiduría con mayúscula, escondido en un taller más chico que este coro. 30 años. Que eso también fue darle algún sentido, digo yo, a la vida de clausura, porque el Hijo de Dios, la sabiduría eterna, meterse entre virutas de madera, 30 años, con un chispazo de la perfección, del amor, de la abnegación que vivía Jesucristo en el taller de Nazaret, y la Virgen Santísima y San José allí en el hogar de Nazaret. Eso es el Evangelio, hijas mías. Y lo demás son inventos raros. Porque si Jesús nos hubiera querido redimir con otros avances, con otras tecnologías, con otras modernidades, lo hubiera hecho. Hubiera venido en otra época, hubiera tenido a su medio lo que le diera la gana, porque era Dios. ¿Y qué escogió? Escondimiento, humillación, kenosis, vaciamiento. Se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es el Evangelio. Quien les predique otra cosa, aunque sea un ángel del cielo, no le crean. Lo dice San Pablo. Que nos decidamos a la santidad, cada uno con los compromisos que tenemos en la Iglesia. Este es el tesoro de la gracia, sabiduría y prudencia que nos ha venido por Cristo, según el derroche del tesoro de su gracia que sobreabundó en nosotros. Y así nos reveló el misterio de su voluntad. Aquí toda la sabiduría y prudencia, conocer a Cristo. El resto de la sabiduría sin Cristo no es sabiduría, es sabiduría inútil. Y toda otra prudencia es miserable. Que queramos cada vez conocerle más, profundizar más en su corazón. Como decía Santa Teresita, estudiar el carácter de Jesucristo.